Shalom, bienvenidos al programa La Luz del Mesías, transmitiéndose a través de Teshuvah TV y Radio. Les habla la doctora Nereida Romero, pastora de la congregación Yeshua Ner Tamid en Brandon, Florida. Y como toda la semana tengo el placer y el honor de compartir con ustedes una enseñanza más con respecto a la palabra de nuestro Rey, de nuestro Señor, para glorificarlo a Él y solamente a Él. Así que espero que este programa sea de gran inspiración y de bendición a todos ustedes. Y esta semana vamos a estudiar la porción de la Torá que se llama Bejar, que quiere decir en español en el monte. Y la porción de la Torá de esta semana se encuentra en el libro de Vayikra o el libro de Levítico, del capítulo 25, verso 1 al capítulo 26, verso 2. Y la porción de los profetas que acompaña esta Torá, que es la Haftara, se encuentra en el libro del profeta Jeremías, capítulo 32, verso 6 al verso 27. Pero antes de empezar, quiero de nuevo darle las gracias a todos ustedes que han estado apoyando a Teshuvah TV y a los maestros con su enseñanza y compartiendo por todas las redes sociales con respecto al trabajo que estamos haciendo en Teshuvah. Porque nuestro deseo es que el Rey y su palabra, su pacto, su justicia, su rectitud sean conocidos a través del mundo y queremos darle todo el honor y toda la gloria a nuestro Rey. Así que si usted tiene su Biblia a mano, por favor vaya conmigo al libro de Jeremías, capítulo 32, versos 6 al 27. Y leemos en el libro de Jeremías, capítulo 32, versos 6 al 27. Y dice así: Entonces Jeremías dijo, vino a mí la palabra de Yahweh y me dijo, Hanamel, hijo de tu tío, Salum, viene a verte y te dirá, cómprate el campo que tengo en Anatot, porque tú tienes el derecho de rescate para comprarlo. Pero antes de seguir con la porción de Jeremías, quiero darle un trasfondo de qué es lo que está sucediendo. Recuerden que el profeta Jeremías fue enviado al reino del sur, y el reino del sur consiste de la tribu de Judá mayormente y de la tribu de Benjamín. En este tiempo, Jeremías por 40 años estuvo predicándole al pueblo de Israel las palabras de nuestro rey, tratando de que ellos se arrepintieran y volvieran al pacto, porque habían estado haciendo todo lo contrario a lo que Yahweh les había pedido, habían roto el pacto y Yahweh está dando una oportunidad de que se arrepientan y vuelvan. Y en este momento en que Jeremías está hablando esta palabra, él se encuentra aprisionado dentro de las cortes del rey, y el rey en aquel momento era Sedequías. Y Sedequías lo había encarcelado porque no le gustaba la palabra que Jeremías le estaba trayendo al pueblo. ¿Por qué? Porque no eran las palabras que ellos querían escuchar. Ellos no querían saber de que estaban en error. Ellos no querían saber de que habían cometido pecado. Ellos no querían saber de que habían roto pacto. No querían ser recordados de lo que estaban haciendo. Era idolatría en contra de Yahweh. O sea que se habían apartado del Señor. Y Jeremías le está diciendo, si ustedes no se arrepienten, el castigo que van a recibir es que van a ser desterrados. Van a ser invadidos por un enemigo del norte que se los va a llevar cautivo. Y Sedequías y el pueblo y los líderes religiosos no querían escuchar esa palabra. Como sucede hoy día, hay muchas personas que uno ve en iglesias, sobre lo que llaman las iglesias, las mega iglesias, que están llenas de miles y miles de personas, y usualmente están ahí porque están para ser entretenidos y no para dejarles saber la verdad, que aún el pecado es pecado y que el castigo y la consecuencia del pecado siempre va a venir, porque nuestro Yahweh, nuestro Elohim es un Elohim justo. Por lo tanto, eso la gente no lo quiere oír. Lo que quieren es que, como dicen en el inglés, que le hagan cosquilla en el oído. Solamente quieren oír, oh no, ustedes están bien, ustedes están bendecidos, ustedes están viviendo una vida de prosperidad, lo único que tienen que hacer es clamar, proclamar y recibirlo. Pero sabemos que la bendición, la prosperidad viene cuando uno está en obediencia a nuestro Rey, cuando uno está en obediencia
escuchando y ejecutando su pacto, su palabra, lo que Él nos ha pedido que le agrada, porque de la única forma que el cuerpo de Mesías realmente puede ser la novia del Mesías es cuando aquella novia cumple la palabra de nuestro rey, cumple, escucha, obedece y pone en acción lo que ha aprendido, pone en acción las palabras de nuestro Señor, dando fruto conforme a la semilla que está en nuestros corazones. Si la semilla que está en nuestros corazones es la palabra de Yahweh, y por lo tanto el fruto de nuestras acciones tiene que ser conforme a Yahweh. En otras palabras, conforme a su justicia, conforme a su derecho, conforme a su rectitud. Y la semilla, el fruto que da es bueno más que bueno. Así, regresando a Jeremías, en el verso número 8, dice, y Hanamel, hijo de mi tío, vino a verme al patio de la guardia conforme a la palabra de Yahweh y me dijo, te ruego que compres el campo que tengo en Anatot, que está en la tierra de Benjamín, porque tú tienes el derecho de posesión y el rescate es tuyo, cómpralo para ti. Entonces supe que esta era la palabra de Yahweh. Y lo que tenemos es que Yahweh había hablado a Jeremías diciéndole que comprara lo que era en ese momento la tierra o la posesión de Hanamel. Y sabemos que esto está ocurriendo en un momento en el cual el pueblo de Judá, el reino del sur, está a punto de caer en manos del rey de Babilonia. Y suena un poco quizá raro que por qué Hanamel está pidiendo esto a Jeremías en este momento, cuando ellos van a ser invadidos, cuando les van a ser quitado todo. Pero Yahweh le dijo a Jeremías que hiciera esto y vamos a entender que esto simbólicamente representa algo muy importante. Así que vamos a regresar a Jeremías de nuevo y quiero, antes de seguir, perdonen que estoy tratando de hacer dos cosas a la vez con el computador aquí buscando la información, más tratando de hacer el video, porque recuerden que para mí todo esto es nuevo, pero gracias a Dios y a Joaquín, que es el que me está dando la mano a entender lo que estoy haciendo aquí. Primeramente quiero dejarles saber lo que significa el nombre de Hanamel. Y dice en el verso número 6, perdonen que estoy aquí, se me fue el verso. Se me fue Hanamel. Y dice en el verso 6 de nuevo. Ay, disculpen. Pero esto es lo que pasa con la tecnología. Gracias al Señor que en el reino no vamos a necesitar de estas cosas. Y dice, el nombre de Hanamel significa. Tenemos que el nombre de Hanamel significa Dios es misericordioso o Dios es lleno de gracia. ¿Okay? Porque viene la palabra Hanan, que proviene de gen, y gen lo traducimos como gracia, y el, lógico, significa Elohim o Dios. Por lo tanto, el nombre de Hanamel significa Elohim es lleno de gracia o es gracia. Entonces dice que él es hijo de Salum, pero en el hebreo es el nombre Shalom, y Shalom suena un poco a Shalom, y son palabras o nombres que están asociados porque tienen la misma raíz, que es una Shin, una Lamed y una Mem. Y Shalom en el hebreo significa retribución, retribución. Por lo tanto, recuerden que los nombres son muy importantes en la palabra porque tienen mucho significado y usualmente están asociados con lo que Yahweh quiere en ese momento describir o presentar. Y el nombre Anatot, que es el nombre de la ciudad donde vive Hanamel, significa en el hebreo contestaciones a las oraciones, una contestación a una petición, a una oración. Así que tiene que ver esta porción con la gracia o el favor de Yahweh, tiene que ver con retribución
y tiene que ver con que las oraciones son contestadas. Muy interesante. Así que vamos a seguir y vemos que leímos ya que en el verso número 8, Hanamel vino a hablar con Jeremías y pedirle exactamente lo que Yahweh le había dicho a Jeremías ya que tenía que hacer. Y en el verso 9 de Jeremías 32 dice así: así que compré a Hanamel, hijo de mi tío, el campo que estaba en Anatot, y le pesé la plata, 17 ciclos o 194 gramos de plata. Y recuerde que en aquel entonces ellos, para medir o para tener una exactitud en términos de dinero, usaban balanzas. Y en ese momento no había monedas como las conocemos hoy día, sino que hacían uso de plata, usualmente pedazos de plata. Y recuerden que también la plata como metal representa redención, redención. Y él está pesando 17 ciclos, 17 ciclos de plata. Y recuerden otra cosa, que cuando se hacían estos tipos de transacciones, primeramente tenían que ser usualmente a la entrada de la ciudad, usualmente en algún tipo de entrada de la ciudad o cerca de la ciudad, donde usualmente estaban los líderes o habían personas mayores que se consideraban como sabios y consejeros, y las transacciones se hacían ahí, y todas las personas que se encontraban en ese lugar en ese momento servían de testigo de cualquier trámite que se hacía para que fuera legal, se considerara algo legal, y no y hubieran testigos para por cualquier disputa o cualquier el no llevar a cabo el contrato que se hace, pues los testigos venían a favor de los individuos envueltos. Y volviendo a Jeremías capítulo 32, en el verso 10 dice: firmé la escritura y la sellé, llamé testigos y pesé la plata en la balanza. Así que vemos claramente que lo que se está haciendo de nuevo es un trámite legal. Primero que nada se hace una escritura o un contrato, hay que sellarla y hay que hacerla en frente de testigos, y había que pesar en frente de los testigos en una balanza justa. Recuerde que Yahweh es muy celoso con las cuestiones de justicia, por lo tanto esa balanza tenía que ser una balanza justa que era reconocida por los demás como la adecuada para hacer el peso de lo que Jeremías le iba a pagar a su primo. Y había que sellar el contrato o la escritura. Y una de las cosas que ellos lo hacían en aquel entonces era que cualquier escritura o cualquier documento legal, lo que hacían era que como una parte del contrato, usualmente la parte más superior, era la que se firmaba, era la que donde se estipulaban todas lo referente a la venta o a la compra o al contrato o lo que se estaba haciendo, y luego esa parte se enrollaba y se sellaba. Pero en la parte baja del contrato o en la parte baja de la escritura, volvían, escribían exactamente lo que estaba en la parte superior, pero esa parte más baja del contrato se dejaba expuesta, se dejaba abierta para cualquier persona que tuviese alguna pregunta o alguna duda con respecto al contrato. Podían verlo sin tener que abrir la parte superior que había sido ya sellada. Y se sellaba la parte superior con la intención de que nadie podía venir a cambiar lo que ya se había escrito, para cambiar o manipular el contrato. Por lo tanto, había una parte en el contrato escrita en la parte superior, en la parte inferior escrita exactamente lo mismo. Lo único que la parte superior se enrollaba, se sellaba, y la parte inferior se dejaba expuesta al público, que estaba disponible para todos poder ver cualquier cosa, ver el documento. Y luego dice que se está haciendo esto en frente de testigos y que era sellada. Otra cosa con respecto a los sellos, en aquel entonces usualmente o se usaba una sortija que tuviera algún emblema o algo que distinguiera de que era perteneciente a ese individuo, algo que identificaba a ese individuo.
Otra cosa, a veces se usaban cilindros que tenían también el cilindro expuesto unos símbolos o algo que era para identificar a la persona. Y lo que hacían era que en pedazos de lodo o pedazos de algo que fuera flexible, se marcaba con ese sello, con esa sortija o con ese cilindro y se entendía que eso representaba al individuo. Por eso cuando en la palabra, sobre todo en el libro de Efesios, el Señor nos dice que hemos sido sellados por su espíritu es ese sello que declara, que identifica a Yahweh primeramente como nuestro dueño, como el que está sobre nosotros, como el que nosotros le pertenecemos a Él, porque ese sello lo identifica a Él como Rey, como Señor y como el que está por encima de todas las cosas, el que tiene la autoridad para hacer con nosotros como Él desee. Así que en términos de Yahweh, el sello de Él es el Espíritu Santo. O sea que aún en esas cosas, Yahweh cumple exactamente con lo que dice su palabra. Así que volviendo a Jeremías, en el verso número 11 dice, luego tomé la escritura de compra, la copia sellada con los términos y condiciones y también la copia abierta, que fue lo que ya yo les expliqué, que una parte estaba cerrada, sellada y la otra estaba expuesta para que el público tuviera acceso a esa parte para cualquier disputa o si querían corroborar o verificar lo que había sido escrito, y la parte cerrada se dejaba cerrada para que nadie pudiera cambiar los términos o las condiciones que habían sido escritas ya. Y dice en el verso 12, y entregué la escritura de compra a Baruch, hijo de Nerías, de Maasías, en presencia de Hanamel, hijo de mi tío, en presencia de los testigos que firmaron la escritura de compra y en presencia de todos los judíos que se encontraba en el patio de la guardia. Así que vemos que Jeremías está haciendo lo que en aquel momento, aquel tiempo, era el formato legal de hacer un contrato. Y tenemos que quien lo asistía era su escriba, que se llama Baruch. Y si vemos, Baruch es lo mismo que cuando decimos Baruch Haba Beshem Adonai o Baruch Adonai. Baruch significa bendecido o bendecir, tiene que ver con bendición. Y era hijos de Nería, que en el hebreo es Neriyá. Neriyá, que significa lámpara de Yahweh. Lámpara de Yahweh. Así que vemos ya lo que habíamos hablado con respecto al nombre de Hanamel, con respecto a Anatot, con respecto a Salum, que ahora tenemos Baruch, que significa bendición, y Neriyá, que significa lámpara de Yahweh. O sea, todo está asociado con lo que Yahweh está haciendo con respecto a Jeremías y con respecto al pueblo de Israel. Y volvemos y recalco que él lo está haciendo en presencia de las personas, de los testigos. Hanamel es su primo, por lo tanto es familia, porque recuerden que cuando se redimía o se intercambiaba o se vendía terreno, usualmente se hacía entre familia para mantener ese terreno dentro de la tribu para que no se compartiera con alguna otra nación o con alguna otra tribu, porque la herencia era muy importante para todos. Así que tenemos que Hanamel es primo de Jeremías. Permiso. Y había sido firmada en presencia de todos los judíos. Y aquí recalca que no es en la puerta de la entrada de la ciudad, sino en el patio de la guardia donde se encontraba Jeremías. Por lo tanto, se da a entender que era un lugar que era aceptable, como si fuera la puerta de la ciudad para poder hacer transacciones legales. Y dice en el verso 13, y en presencia de ellos ordené a Baruch. Así dice Yahweh de los ejércitos, el Elohim de Israel. Toma estas escrituras, esta escritura de compra sellada y esta escritura abierta, y ponlas en una vasija de barro para que duren mucho tiempo. Así que de nuevo él le da a su asistente Baruch
que tome las escrituras, la parte sellada conjuntamente con la parte abierta. No es que sean dos documentos, o quizás a veces se hacían dos documentos, pero usualmente era en un solo documento que se hacía, como les expliqué, en la parte superior, escrito y sellado, y la parte inferior dejada abierta para que el público la pudieran leer. Y él dice que se la dio a Baruch para que se encargara del contrato y lo guardara en una vasija de barro. Y si ustedes recuerdan o han leído con respecto a lo escrito, a los rollos que fueron encontrados en el Mar Muerto o en las cuevas de Qumran, todas se encontraron en vasijas de barro, porque esa era la forma en que ellos guardaban sus documentos. Era una forma de preservar lo que se había escrito para que otras personas en el momento adecuado, si fuera necesario, presentarlo como evidencia de compra o venta para presencia de los testigos. Y dice, de nuevo volviendo a Jeremías, en el verso número 13, y en presencia de ellos ordené a Baruch, así dice Yahweh de los ejércitos, el Elohim de Israel, toma estas escrituras, esta escritura de compra sellada y esta escritura abierta, y ponlas en una vasija de barro para que duren mucho tiempo. Verso 15. Porque así dice Yahweh de los ejércitos, el Elohim de Israel, de nuevo se comprarán casas, campos y viñas en esta tierra. Y recuerden que están en un momento en el cual están a punto de caer en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Pero Yahweh le está diciendo, dando a entender, dándole una esperanza de aunque ellos sean llevados cautivos, vendrá el día, volverá el momento en que ellos van a poder comprar de nuevo sus casas, sus campos y sus viñas en su misma tierra, la tierra que Yahweh ya le había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todas las tribus de Israel. ¿Por qué? Porque primero que nada, la tierra le pertenece a Yahweh. Y cuando dice comprar, realmente no es que se compra, sino que se usa por el tiempo que Yahweh desea que sea usado por las personas, porque nos hace a nosotros como mayordomos de su posesión para cuidar, para atender, para hacer que lo que Él nos ha dado es para ministrarlo con justicia y rectitud. ¿Para qué? Para darle honor a nuestro Rey. Pero Él dice, volverán y tendrán de nuevo acceso a la tierra. Y en el verso 16 de Jeremías 32 dice, después de haber entregado la escritura de compra a Baruch, hijo de Nerías, oré a Yahweh. Y dice en el verso 17, ah, Yahweh Elohim, ciertamente tú hiciste los cielos y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Nada es imposible para ti. ¿Por qué? Él dice que nada es imposible porque Yahweh en ese momento le acaba de decir que volverán a sus tierras, volverán a sus posesiones, a pesar de lo que están viendo alrededor con respecto a Babilonia, que está por invadir y que está por destruir a Judá. Y él dice, ah, Señor Yahweh Elohim, ciertamente tú hiciste los cielos y la tierra. Con tu gran poder y con tu brazo extendido, nada es imposible para ti. Dando loor, entendiendo que Elohim es poderoso, de que su poder es algo que nunca deja de ser y que tiene su brazo extendido, y dando a entender que su brazo derecho, porque el brazo derecho que implicaba autoridad y poder. Entonces le está dando loor, le está dando honor, lo está engrandeciendo con esta oración y dejándole saber que él entiende que no hay nada imposible para Yahweh, quien le acaba de dar la esperanza de que volverán a la tierra, una tierra que está ya por desaparecer ante los ojos de ellos. Y dice en el verso 18, que muestras misericordia, Gesed. Recuerden Hanamel, Elohim de gracia o de misericordia o de favor, que muestras misericordia, Gesed, a millares, pero que castigas la iniquidad de los padres en sus hijos después de ellos. Oh grande y poderoso Elohim,
Yahweh de los ejércitos es su nombre. De nuevo, exaltando la gran misericordia de Yahweh, exaltando su justicia, diciendo que el que ha cometido iniquidad será castigado. Aún después, las generaciones, si no están en pacto con Yahweh, si no están siguiendo lo que Él ha pedido, si cometen impiedad, si cometen pecado, si cometen traición en contra de Yahweh, el pecado tiene consecuencias. Y dice en el verso 19, Él es grande en consejo y poderoso en obras, cuyos ojos están abiertos sobre todos los caminos de los hijos de los hombres, para dar a cada uno conforme a sus caminos y conforme al fruto de sus obras. De nuevo, ¿por qué? Porque Él es justo. Nuestro Elohim es un Elohim justo. Y uno es merecedor de las consecuencias de nuestros pecados en contra de Él. Por lo tanto, Él está para hacer justicia y rectitud y dar conforme al fruto de nuestras obras. Recuerden que para Yahweh nuestro fruto es importante, porque si nosotros somos semilla de Él, si en nuestros corazones está la semilla de su palabra, que no es otra cosa que Yeshua, que no es otra cosa que Él mismo, que es su Torah, que es su pacto. Por lo tanto, si esa semilla está sembrada en nosotros, el fruto que se espera es igual que Yahweh, es igual que Yeshua, es igual que su pacto, igual que su palabra, no es otra cosa diferente. Por eso las palabras de Yeshua, que cuando hablaba que un árbol bueno no puede dar mal fruto, un árbol de olivo es imposible que dé higos, o un árbol de higos que dé olivos. O sea, la naturaleza de esa semilla va a producir su naturaleza misma. Por lo tanto, tenemos que estar viendo qué clase de fruto estamos dando. ¿Es un fruto que lo honra a Él? ¿Es un fruto que da a conocer a nuestro Yahweh? ¿O es nuestro propio fruto, fruto de pecado, fruto de la carne? En el verso 20 de Ezequiel 32, volviendo a Jeremías 32 dice, tú realizaste señales y portentos en la tierra de Egipto hasta este día, y en Israel y entre los hombres, y te has hecho un nombre como se ve hoy. De nuevo, exaltando el poderío, exaltando las proezas que Yahweh ha hecho a favor de Israel, desde Egipto hasta ese momento en que ellos se encuentran en la tierra de Israel, dando a reconocer, entendiendo que lo que ha pasado desde Egipto hasta aquí ha sido por gracia, misericordia y favor de Yahweh. Es Yahweh mismo quien los sacó y los trajo a la tierra, que Él es el único a quien tienen que darle gracias y a quien tienen que darle loor y honra, porque es el único que ha podido hacer lo que ha hecho. Se ha hecho parte de la tierra de Israel, del pueblo de Israel, por sus proezas, por su grandeza. Por lo tanto, Él está exaltando y recordando, porque si ustedes, al Señor le gusta que uno le recuerde lo que Él ha hecho por nosotros. Es importante recordar lo que Él ha hecho por nosotros. ¿Para qué? Para darle el honor que se merece, darle las gracias que se merece y reconocerlo en todo, que todo lo nuestro en nuestras vidas es porque proviene de Él. En el verso 21 de Jeremías 32 dice, sacaste a tu pueblo Israel de la tierra de Egipto con señales y portentos, con mano fuerte y con brazo extendido y con gran terror. De nuevo, el poder, la potencia, la fuerza de su brazo derecho, su brazo extendido con gran terror. ¿Por qué? Porque temían. Recuerden que las naciones alrededor, cuando se enteraron de lo que Yahweh había hecho por el pueblo de Israel, lo temían. Temían al pueblo de Israel. Dice en el Salmo 105, verso 37, pero a su pueblo lo sacó con plata y oro, y entre sus tribus no hubo quien tropezara. En el Salmo 105, 43 dice, y sacó a su pueblo con alegría y a sus escogidos con gritos de júbilo. En el Salmo 98, verso 8 al 10 dice, oh Yahweh, Elohim de los ejércitos, ¿quién como tú, poderoso Yahweh? Tu fidelidad también te rodea. Tú dominas la soberbia del mar.
Cuando sus olas se levantan, tú las calmas. Tú aplastaste a Egipto como a un herido de muerte, esparciste a tus enemigos con tu brazo poderoso. Y en el Salmo 136, verso 11 al 12 dice, y sacó a Israel del medio de ellos, porque para siempre es su misericordia, con mano fuerte y brazo extendido, porque para siempre es su misericordia. Aleluya, sí, Señor. Volviendo a Jeremías, verso número 22. Y les diste esta tierra que habías jurado dar a sus padres, tierra que emana leche y miel. De nuevo, recordando, exaltando las promesas del pacto de Yahweh que hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob, de darle una tierra que su fruto es abundante, una tierra donde fluye leche y miel. O sea, dando a decir, a reconocer una tierra en la cual iban a tener abundancia y no les iba a faltar nada. Una tierra que iba a producir para ellos, una tierra que iba a dar fruto, una tierra conforme al deseo del corazón de Yahweh para su pueblo, la tierra en la cual Él puso su nombre. Y en el Salmo 105, versos del 9 al 11 dice, del pacto que hizo con Abraham y de su juramento a Isaac, también lo confirmó a Jacob por estatuto, a Israel como pacto eterno, diciendo, a ti te daré la tierra de Canaán como porción de la heredad de ustedes. Y en el verso 23 de Jeremías dice, ellos entraron y tomaron posesión de ella, pero no obedecieron tu voz ni anduvieron en tu Torá. No hicieron nada de todo lo que les mandaste hacer. Por tanto, tú has hecho venir sobre ellos toda esta calamidad. O sea que a pesar de lo que había hecho Yahweh de sacarlos de Egipto, de prosperarlos, de traerlos a la tierra que había prometido, la tierra del pacto, ellos entraron, tomaron posesión de ella, pero no obedecieron la voz de Yahweh ni cumplieron con su Torá, con el pacto. Por lo tanto, Él dice que va a hacer venir sobre ellos toda calamidad, toda la calamidad de la cual habla la Torá cuando se comete desobediencia. Recuerden que la obediencia trae bendición, la obediencia trae vida, pero la desobediencia trae maldición y la desobediencia trae muerte. Por lo tanto, hay consecuencias de estar al contrario a Yahweh y a su palabra y a su pacto. Y en el verso 24 dice, los terraplenes de asalto han llegado a la ciudad para tomarla. La ciudad va a ser entregada en manos de los caldeos que pelean contra ella por causa de la espada, el hambre y la pestilencia. Lo que habías hablado ha venido a ser y tú lo estás viendo. Cuando habla de los terraplenes de asalto, es que ellos construían como parte de su estrategia para conquistar ciudades, ellos levantaban como unas rampas hechas de tierra y de pedazos de madera, de tal manera que lo iban llenando hasta que esa rampa era lo suficientemente alta para ellos, primeramente, subir armamento y número dos, para subir por las murallas, poder alcanzar y pasar dentro de las ciudades. Si usted ha ido a Israel o ha visto quizá en fotos sobre la fortaleza de Masada, vemos que en Masada por un lado hay una rampa bien alta que había sido hecha por los romanos para poder entrar cuando había un grupo de judíos que se estaban refugiando ahí adentro porque había habido una batalla grande con los romanos y ellos se refugiaron en Masada y estuvieron allí un tiempo hasta que hubo el momento en que los romanos, después de haber sitiado por mucho tiempo a Masada, hicieron una rampa y pudieron entrar a Masada y las personas que estaban ahí cometieron suicidio. Y lo hicieron porque no querían ser esclavos a los romanos, ni querían que sus hijos y sus mujeres fueran violados, fueran torturados por los romanos. Por lo tanto, para ellos hubiera sido una vergüenza caer en manos de los romanos y prefirieron
para mantener el honor de su pueblo, de su familia, de la obediencia y de la lealtad que le tenían a Yahweh como su rey, ellos decidieron cometer suicidio, y eso se ve en Masada. Si usted va o no hay, o si ha visto quizá en películas, en documentarios, de que sí se ven las rampas que ellos usaban. Y era algo que era una estrategia de la milicia de aquel entonces, hacer rampas de esa manera. Por lo tanto, dice que ya él ve que están los rampas o los terraplenes de asalto alrededor de la ciudad para tomarla, porque ya básicamente ellos están entregados a Babilonia. Y una de las cosas que sucedió en este tiempo es que está alrededor de Jerusalén sitiándola. Se cree que se estuvieron sitiando la ciudad aproximadamente 2 años, que significaba que nadie podía entrar a la ciudad ni nadie podía salir. Por lo tanto, no se podían traer alimentos, no se podía ir en busca de agua, no se podían atender a sus animalitos. O sea que estaban encarcelados dentro de sus propias casas, dentro de su propia ciudad, de tal manera que hubo un momento en que se acabó el pan, que se acabó la comida, que se acabaron los alimentos, que se acabaron los animalitos que estaban ya dentro de la ciudad. Y uno de los profetas habló de que llegaría el momento en que el pueblo mismo iba a tener que comerse sus propios hijos para poder subsistir. Y sabemos que eso sí sucedió, porque era demasiado tiempo ellos sitiados y no tenían acceso a agua o a comida. Por lo tanto, por eso dice que entonces vendría la espada, el hambre y la pestilencia. Recuerden que si hay muertos por falta de comida, no podían salir a enterrarlo, no podían a deshacerse de ellos. Y al suceder esas cosas, pues eso traía pestilencia y traía otra serie de cosas. Y en el verso 25 dice de Jeremías: tú me has dicho, oh Yahweh Elohim, cómprate el campo con dinero y llama a testigos, aunque la ciudad sea entregada en manos de los caldeos. Y recuerden que caldeos es otro nombre para los de Babilonia, para Nabucodonosor, cuando venía con su pueblo a atacar a Jerusalén. Entonces, después que Jeremías dice todo lo que dice de Yahweh, de su poder, de su grandeza, de lo que ha hecho por el pueblo de Israel, desde que lo sacó de Egipto, ahora que están en la posesión de la tierra prometida, pero ahora se encuentran sitiados, que están, el enemigo está completamente alrededor, que ellos no pueden entrar ni salir de la ciudad. Él le dice a Yahweh que tú me dices que compre el campo con dinero y que llame testigo, a pesar de lo que estamos viendo, a pesar de que el enemigo está alrededor ya por acabar con nosotros. ¿Tú quieres que yo haga esta transacción? Entonces en el verso 26 dice: entonces vino palabra de Yahweh a Jeremías. En otras palabras, Jeremías, después que reconoce la grandeza, el poder y la gloria de Yahweh, dice: pero tú me mandas a que compre este campo, este pedazo de tierra, esta posesión de mi primo, y todo lo que está pasando alrededor nuestro. ¿Cuál es la idea? O sea, ¿cuál es el motivo? ¿Qué realmente tú quieres decir con esto? En otras palabras, está diciendo a Yahweh: esto como que no tiene sentido. Estoy haciendo una cosa, sin embargo, lo que está pasando alrededor es como que estoy perdiendo mi dinero, estoy perdiendo el tiempo, pero ¿qué pasa? En el verso 27, Yahweh le dice: yo soy Yahweh, el Elohim de toda carne. ¿Habrá algo imposible para mí? De nuevo, yo soy Yahweh, el Elohim de toda carne. ¿Habrá algo imposible para mí? En otras palabras, le está diciendo a Jeremías: lo que tú estás viendo alrededor y lo que tú acabas de hacer para ti no tiene lógica. Y para ti parece imposible que el pueblo de Israel vuelva de nuevo a poseer la tierra. Sin embargo, yo te he pedido que la compres, la posesión de tu primo, ¿por qué? Porque en algún momento van a regresar y van a volver a tener posesión de la tierra y van a volver a hacer lo que habían hecho hasta ahora: sembrar, cosechar, tener su casa, tener su familia, tener sus hijos. Por lo tanto, porque él le dice: no hay nada imposible para él. O sea, Yahweh le recalca, le recuerda: para mí no hay nada imposible.
Yo soy el Elohim de toda carne. En otras palabras, yo tengo el dominio y el poder, la autoridad sobre todo individuo, aún los quienes son tus enemigos y aún para contigo. Entonces, quiero leerle en Isaías 64:8 dice, pero ahora, oh Yahweh, tú eres nuestro Padre, nosotros el barro, y tú nuestro alfarero. Obra de tus manos somos todos nosotros. Por lo tanto, Yahweh es el autor, el creador de los cielos y la tierra, el que tiene el poder para hacer, el que tiene el poder para mantener a su pueblo salvo, él es el que tiene el poder para regresar a su pueblo, el que tiene el poder para hacer con los enemigos de Israel lo que él quiera, porque eres dueño y señor, y sobre él no hay nadie. Y recuerden que esta profecía se cumple, el que ellos regresan, porque tuvieron en Babilonia 70 años y regresaron después de 70 años. Luego, saben que Israel estuvo bajo dominio de diferentes naciones después que ellos regresan a Babilonia. Están los de Persia, después los griegos, después los romanos y después todo lo que ha pasado en nuestro tiempo con Israel. Pero están en la tierra, han vuelto a tomar posesión de la tierra, han vuelto a sembrar, han vuelto a cosechar. Si usted ha ido a Israel, el fruto de la tierra es algo increíble, ver cómo el desierto realmente ha florecido, ver cómo el desierto realmente está produciendo fruto y fruto abundante, excelente y delicioso. Como dice Rico, la tierra es buena, bien buena. Y es increíble saborear, oler, disfrutar de lo que está en la tierra conforme a lo que Yahweh le dijo a Jeremías que iba a suceder. Lógico, a Jeremías en ese momento lo que está viendo alrededor de él, primero que nada, está preso. Número 2, acaba de hacer una transacción de algo que no tiene lógica. Y número 3, están sitiados por Babilonia. Y ya él va a ser testigo de muerte, de pestilencia, de hambre. Pero Yahweh le dice, yo soy quien soy. Sobre mí no hay nadie. Cuando yo doy mi palabra es para cumplirla. Cuando yo te digo, van a regresar, yo te aseguro que van a regresar. No tan solo eso, en 1948 la tierra de Israel fue anunciada de nuevo ante todas las naciones como nación de nuevo. Eso solamente lo puede hacer nuestro Elohim. Eso solamente lo puede hacer nuestro Yahweh. Ese solamente lo puede hacer Él, que ha cumplido su pacto. ¿Para qué? Para que todos vean que Él sigue siendo rey, sentado en su trono con justicia, juicio y derecho, y que por encima de Él no hay nadie, porque su poder y su brazo extendido aún están levantados a favor de Israel. A pesar de nuestros pecados, a pesar de la traición, a pesar de romper pacto, Él no rompe pacto. Él se mantiene fiel, Él se mantiene leal. Por lo tanto, si usted está caminando en la Torá, si usted está caminando conforme a lo que Él quiere, a lo que Él pide, si usted le es leal, si usted le es fiel, Él tiene que cumplir con lo que ha hablado. Él va a cumplir con lo que le ha dicho en su vida. Cualquier palabra, cualquier promesa que Elohim ha hecho a su vida, créalo. Créalo, pueden pasar 5, 10, 15, 20 años o quizás simplemente 24 horas. Lo que tenemos que hacer es creer, porque su palabra está llena de evidencia. Es más, las noticias cada día están llenas de su evidencia de cómo que a pesar de la tierra de Israel ser un pedazo de terreno tan pequeño en comparación con todas las demás naciones, que todas son anti-Torah, que todas son anti-Yahweh, que todas son básicamente naciones islámicas, que son billones ya de musulmanes alrededor de Israel. Sin embargo, Israel está. Sin embargo, Israel se mantiene en pie. ¿Por qué? Porque su rey no deja de ser. Lo que Yahweh ha hablado, lo que Yahweh ha dicho, se cumple. Se cumple. Y cómo usted dice, ¿en qué se relaciona esta Haftara, Behar, con la porción de la Torah de esta semana? Se tiene que ver en que el capítulo 25 de Levíticos, vamos a ir un momentito al capítulo 25 de Levíticos. Si usted tiene todavía su Biblia a mano, vaya conmigo al libro de Levíticos,
capítulo 25, verso 25, estoy buscando aquí, verso 25 al 31 dice así. En Levítico 25, verso 25 al 31 dice así. Si uno de tus hermanos llega a ser tan pobre que tiene que vender parte de su posesión, su pariente más cercano vendrá y redimirá lo que su hermano haya vendido. En el verso 26 dice, y en caso de que un hombre no tenga redentor o rescatador, pero consiga los medios suficientes para su redención, entonces contará los años desde la venta y devolverá el resto al hombre a quien había vendido la tierra y así volverá a su posesión. Pero si no ha hallado medio suficiente para recobrarla por sí mismo, entonces lo que ha vendido permanecerá en manos del comprador hasta el año de jubileo, pero en el jubileo saldrá de su poder y el vendedor volverá a su posesión. Si un hombre vende una casa de vivienda en una ciudad amurallada, su derecho a redimirla es válido hasta que se cumpla un año de su venta. Su derecho de redención dura todo un año. Verso 30. Pero si no se la redimen en el espacio de un año, la casa que está en la ciudad amurallada pasará para siempre a su comprador por todas sus generaciones, no saldrá de su poder en el jubileo. Las casas de las aldeas que no tienen muro alrededor serán consideradas como campo abierto, tienen derecho de redención y son recuperadas en el jubileo. Por lo tanto, ¿qué compró Jeremías? Compró parte de la posesión de Hanamel, un campo, que significa que no tenía muralla, por lo tanto, conforme a esta instrucción, conforme a esta ley, conforme a este decreto que ha hecho Yahweh en su palabra, Jeremías está cumpliendo con lo que dice aquí, que él puede redimir la tierra de su primo porque es un pariente cercano. Y en el hebreo se llama Mishpat HaGeulah. Mishpat HaGeulah, que es el procedimiento o el acto legal de redimir. Es el procedimiento o el acto legal de redimir. Y luego, Mishpat HaYerushah, Mishpat HaYerushah significa el procedimiento legal del derecho de sucesión. En otras palabras, que es el pariente más cercano. Y de Geulah, que significa redención, viene la palabra Goel, que significa redentor. Y de pariente cercano es la palabra Karov, Karov. Y si eso les suena a Karav, es de donde sacamos la palabra Corbán. En otras palabras, el Corbán es la ofrenda que uno usa para acercarse a Elohim en su templo, Karav. Y el pariente más cercano es un pariente Karov, o sea, pariente cercano, y se convierte en ¿qué? En un Goel, que significa redentor, y ese es el nombre, uno de los nombres de nuestro Yeshua, de nuestro Salvador, Goel, porque viene de la palabra también Geula, que significa redención. Por lo tanto, Jeremías tiene el derecho, por ser el pariente más cercano, de redimir la posesión, el campo de Hanamel. Y Yahweh le pide que lo haga porque está sirviendo como un símbolo de que vendrá un redentor, vendrá quien traerá redención al pueblo de Israel, que a pesar de los enemigos alrededor, de que a pesar de ser sitiados, de que a pesar de que fueron sacados o destruidos, que pasaron por hambre, muerte o pestilencia, vendría un momento, un tiempo de redención donde el pariente más cercano podía redimirlos, como también entendemos pasó con en el libro de Ruth. Ruth fue redimida por Boaz y Boaz era el pariente más cercano que le correspondía poderse casar con Ruth y tomar reposesión, redimir la tierra, la posesión de el esposo de Ruth. Recuerden que Ruth había viudado y para poder recobrar la posesión de su esposo, ella tenía que casarse con un pariente cercano y ese pariente dentro de la misma familia era el que podía rescatar y redimir a Ruth
y redimir a su tierra. Y aquí menciona redención, aquí menciona jubileo, aquí menciona en esta porción de la parashá de esta semana el Shemitah, que hay que darle reposo a la tierra, de que hay que redimir. No solamente se redime la tierra, se redime la persona, se redime el individuo. Y es lo que ha hecho Yeshua. Es lo que ha hecho Yeshua. Básicamente, cuando Yahweh le está hablando a Jeremías de que compre, de que simbólicamente haga este contrato y lo guarde. ¿Por qué? Porque cuando ellos regresaron a Babilonia, ese documento que había sido guardado en esa vasija de barro, en algún momento tuvo que ser abierto para que el próximo familiar cercano de Hanamel y de Jeremías, que tenían derecho a hacer posesión, a redimir de nuevo la tierra, tenía ya ese documento como testigo, porque recuerde que solamente un pariente cercano podía ser Mishpat HaGeulá y podía ser Mishpat HaYerushá, que era el Mishpat HaGeulá, el poder redimir, el procedimiento legal de redención, y el Mishpat HaYerushá, el procedimiento legal, derecho de sucesión, que era el que seguía en orden para poder comprar la tierra. Y todo esto se tenía que hacer en una forma legal que era aceptable ante el pueblo, ante los testigos, en la ciudad, que todos entendían, que fueron los pasos que hizo Jeremías, que fue de pesar la plata que habían acordado de pago. Número 2, tenía que ser una balanza justa, una balanza que era aceptable a todo como una medida justa. Tenía que haber un contrato, una escritura, algo escrito. Tenía que ser notarizado por testigos. Tenía que, esos que eran testigos tenían que firmar, incluyendo el que compraba y el que vendía. Y en la escritura, en la parte superior, esa era la que se sellaba y la parte inferior se dejaba abierta para que estuviera expuesta al público, a cualquier persona que quisiera leer, podía leer lo que estaba escrito en la parte superior. La parte superior se sellaba para que nadie pudiera manipular o cambiar lo que había sido escrito ya. Y luego cumple con hacer el pago delante de todas las personas, y luego ese título de propiedad o ese contrato o esa escritura quedaba guardada a disposición de las próximas generaciones, del futuro, de cualquier persona que entonces tenía ahora derecho de hacerse cargo de nuevo de la tierra. Por lo tanto, ¿qué nos quiere decir, Señor, con todo esto? Primeramente, que Él es nuestro Redentor, que nosotros le pertenecemos. Y así como nosotros hemos sido hechos, creados de la tierra, del barro, significa que entonces Él tiene el derecho a volver a redimir ese campo, esa tierra, ese pedacito de barro que cada uno de nosotros somos. ¿Por qué? Porque hemos sido sellados con su Espíritu Santo. Le pertenecemos a Él. Y eso no hay quien lo cambie, al menos que uno mismo quiera cambiarlo. Él con todo y eso nos da el libre albedrío como le dio a Israel. Ellos rompieron pacto y tenían que someterse a las consecuencias de ese pacto. Ellos fueron llevados cautivos, pero Él les dio siempre una esperanza. Ustedes van a volver, ustedes van a sembrar, ustedes van a tener de nuevo posesión de la tierra que yo les di, de la tierra que tiene mi nombre, de la tierra donde está mi presencia, de la tierra donde está mi casa, mi hogar, mi templo. ¿Por qué? Porque yo los quiero conmigo. Yo soy tu padre, yo soy tu rey, yo soy el que te proveo, yo soy el que te doy todo. No es ninguna otra nación, no es tu trabajo, no es nadie, soy yo. Soy yo, porque ¿qué? Porque yo soy tu Goel, yo soy tu redentor. Y estoy aquí para redimirte, para sacarte de aquello que te tiene loco, para sacarte de aquel caos, para dar orden en tu vida. Y no solamente a ti, porque si yo pongo orden en tu vida, lo pongo en tu hogar, lo pongo en tus hijos, lo pongo en tu familia y todo alrededor. Porque si tú estás conmigo en mi pacto, yo tengo que cumplir contigo también la parte que me corresponde al pacto. Así que, hermano, espero que esta porción, ambas porciones, tanto la parashá como las haftarah, son cortas, pero están llenas de cosas e instrucciones que solamente es para bendecirnos, que son instrucciones que nos ayudan a caminar en santidad.
porque al cumplir todas estas instrucciones, todo el libro de Levítico es un código de santidad. Todo el libro de Vallicra simplemente es un código de santidad. ¿Para qué? Para que nosotros seamos distintos a las demás naciones, para que en nuestra distinción, en nuestra diferencia, las demás naciones, las demás personas entiendan que es Yahweh, el creador de los cielos y la tierra, el que es el único que existe, que es el único que es verdadero, que es el único al cual yo sirvo. Por lo tanto, no olviden leer su palabra, no olviden hablarla, discutirla con sus hijos, aunque le viren los ojos, aunque le parezcan que están aburridos, yo le aseguro a usted que su espíritu y su alma están escuchando. Porque pueden parecer que tienen la mente en otro lado, pero esa palabra no se pierde. ¿Por qué? Porque esa semilla se siembra y tiene que dar fruto. Porque Yahweh mismo dijo que su palabra nunca regresaría a él vacía. En otra palabra, que va a dar fruto, que es para bendición. Así que, hermano, de nuevo, es un placer, un honor estar con ustedes. Ruego a nuestro Padre Celestial, al Eterno, que los bendiga, que los guarde, que según usted va caminando en este camino de Él, en su palabra, en su pacto, ustedes se sientan cada día mejor, se sientan más enamorados de Él, porque no hay cosa mejor y más de gran bendición que servir a nuestro Señor. Él es fiel, Él es fiel. Y sí, a veces tenemos tropiezos y sí, a veces Él nos dice cosas que no tienen sentido, como le pasó a Jeremías, pero tenemos que creer en sus palabras, en sus promesas, porque nada es para hacernos daño. Quien únicamente nos hace daño somos nosotros mismos cuando no disponemos nuestra voluntad en la voluntad de nuestro Señor. Así que ruego al Padre que los bendiga, que los guarde, que los cuide, que los ayude a crecer, que los ayude a madurar en su amor, que los ayude con sus hijos, con su familia. Sigan compartiendo la palabra, sigan hablando de la grandeza y las maravillas de nuestro Rey. Compartan sobre Teshuvah con su familia, con sus amistades, sigan dándonos el apoyo que necesitamos tanto de usted. Y gracias a aquellos que aportan con sus comentarios, aquellos que aportan con sus oraciones, aquellos que aportan con sus donativos, porque todo es para el reino de nuestro Rey. Es para glorificarlo y honrarlo a Él. Así que, sin más, hasta la próxima semana, si el Señor así lo permite. Los bendigo en el nombre de Yeshua. Gracias por su atención y que tengan una semana maravillosa. No deje de faltar al Shabbat. No deje de congregarse, porque estamos próximo a celebrar Shavuot, una gran fiesta importante que dentro de poco también estaré hablando sobre esa fiesta. Así que sean bendecidos en el nombre de Yeshua HaMashiach, nuestro Mesías y Redentor. Dios los bendiga. Será hasta la próxima.